Yo soy Ana Londoño Yo soy Paco Gámez. y esto es Faro de Conciencia. Hola Paco, ¿cómo estás? Hola Ana, todo muy bien, todo excelente. ¿Tú qué tal? Muy, muy bien. ¿Cómo se está por allá por el sur? El, en el sur se vive mejor, Eso dicen. cuenta. Eso cuentan. Les recordamos a nuestros oyentes y escuchas que nos pueden encontrar en @galopartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com. Ahora despachando desde el sur. Desde el sur. Bueno, ni tan al sur, ¿no? Punto medio cuando ves el continente Estamos, completo. estamos en el Ecuador De hecho, aquí. justo estás a la mitad. Literal, estoy en el Ecuador. Así que, bueno, em, con muchas novedades. He tenido muchas conversaciones estos últimos días. Me he reencontrado con mucha gente y sabes que uno de los temas que traigo para hoy, que no sé, tú me ayudarás a bajarlo, es esto de muchas veces y no porque no lo quieras, sino porque no eres tan consciente, ¿No? dejas de ser honesto contigo mismo, honesto en cuanto a lo que te está motivando para accionar de X o Y forma, tomar X o Y decisiones, y moverte al sur, por ejemplo, ¿no? Ujú. Así, un ejemplo ligero. Eh, A lo mejor dile a los escuchas a qué te refieres, porque bueno, desde hace 24 horas, me mudé a Bogotá, ¿sí? Y fue una decisión que increíblemente, o sea, por más de que me pese, no fue difícil de tomar, porque muy adentro de mí, mis motivadores y mis motivaciones y mis motivos estuvieron siempre muy alineados. Lo que pasa es que, pues, hay veces eso como que no sale a la luz pública y cada uno no juzga o interpreta desde donde está parado, sí, ujú. ¿sí? Eh, para mí fue una decisión de vuelta, fácil, entre comillas, porque dije: "Esto es lo que quiero", difícil porque estaba dejando una vida, ¿no? O sea, una vida en un lugar que ahora tengo que rehacer una vida en otro lugar, o sea, la vida ya la tengo, que es otra cosa que me di cuenta, o sea, te subes en un avión y no es que no tengas vida, tú traes la vida contigo. Tienes que generar usos, costumbres y tu dinámica para sentirte más cómodo, pero no es que ahí tengo que generarme una nueva vida, no, pues, o sea, tienes pulso y la trajiste para acá contigo porque está en tu mente. Pero el tema de eso es que todo se dio de una forma muy expedita, y todo se fue alineando, y en cuestión de 15 días yo cerré mi casa en Ciudad de México y me mudé. 15 días, ¿no? Paco, tú lo sabes, me has acompañado en todo esto. Y hoy tuve una conversación con una persona que me dijo: "No, bueno, pero si era tu intención emplearte, pues me hubieras dicho y yo te hubiera ayudado en Ciudad de México, en México". Y le dije: "No, es que eso trasciende mucho más allá. Yo tengo bien claros cuáles fueron mis motivadores, pero muchas veces no los tenemos y lo que empezamos es a justificarnos y cuando nos justificamos, que fue, digamos, lo que a mí me pasó en un inicio, justificarte para el exterior, no para ti, para el exterior, dejas de realmente vivir el momento por el cual estás transitando y viviendo. Que creo que una de las cosas más ricas de nuestras experiencias como seres humanos, llámese en el ámbito personal, profesional o donde sea, es realmente estar abierto a ese feedback, o sea, a esa retroalimentación del ambiente. Cuando te estás justificando, haces una coraza y no dejas que nada pase. ¿Por qué? Porque pienso que Justificando te refieres a explicar los motivos por los cuales tomaste la decisión. y tratar de que esos motivos le chequen a la persona con la que estás Que le hagan hablando, sentido. Ok. le hagan sentido a esa persona, cuando realmente a los que te le tiene que hacer sentido es a ti, y solamente a ti, pues, a los que se muevan contigo, ¿no?
Sí, porque además hay gran probabilidad de que a nadie más le haga sentido, que no seas tú. O sea, Sí, no lo digo en tu eh, caso, se lo digo en general. Cuando tomas ese tipo de decisiones, es muy probable que pues, solamente a ti te haga sentido y solamente a ti te deberían de hacer sentido, dicho sea de paso, ¿no? Creo que es ese es el correcto. gran tema. O sea, para mí esto que estás describiendo creo que es un tema de alineación interna y de coherencia con uno mismo. Y con uno mismo, pero con uno mismo hacia adentro y con uno mismo hacia afuera también. Porque Ujú, el tema es que cuando no dejamos o no compartimos o no somos coherentes con estos motivos, con estas motivaciones, con estas decisiones que estamos tomando, la imagen que presentamos allá afuera, pues no es coherente con lo que traemos adentro. Y las personas perciben, en la gran mayoría de los casos y en la mayoría de las situaciones, la parte externa y responden frente a eso que se les está presentando. sí. Entonces también a veces, muchas veces viene este tema de siento esta desalineación, siento que el universo no me responde como yo esperaría, pues es que a lo mejor no estás poniendo la versión tuya como tú la estás sintiendo, como tú dices que es allá afuera. Y las Ujú, personas pues van a responder a lo que tú les estás permitiendo ver. Además te van a dar la conversación o te van a dar la retroalimentación sobre lo mismo que tú estás contando. Entonces, si yo estoy exactamente. contando que si hablo de tu caso, si estoy contando que la motivación para moverme fue un trabajo, pues las personas van a responder desde la perspectiva del trabajo, ¿no? Oye, pues te debiste Ujú, haber quedado aquí. Hay empresas más grandes de este lado, hay una economía más fuerte, no sé, todo lo que se alinee de ese lado. Ahora, cuando aquí tú en el eres futuro. coherente en ese sentido o sincera y te animas a decir, oye, sabes que para mí esto era un tema más de proyecto de vida, es un proyecto más del lugar en el que quiero estar los siguientes años, es un tema más, pues entonces ya la retroalimentación es diferente porque, ok, lo que me estás presentando, los motivos son distintos y aquí ya la conversación puede ser otra, Ujú, ¿no? Creo que también eso lo que denota que también va a detonar la conversación de buena medida es también cuando lo ves desde afuera, dónde están las prioridades de esta persona y en base a qué está priorizando y en base a qué está moviendo. Claramente no es un tema de un empleo y no es un tema de un ingreso, es un tema de proyecto de vida, con todo lo que eso implica, ¿no? Dentro de lo cual el trabajo puede caber o no, pero es simplemente un aspecto más dentro de un proyecto mayor, así es, ¿no? así Creo es. que a veces, muchas veces también por cómo estamos adoctrinados, entrenados, educados, muchas veces tendemos a hacer esto de precisamente buscar la coherencia afuera antes que adentro. Y el problema con esto es que a veces tomamos muy malas decisiones porque estamos queriendo acordar con la parte externa, con lo cual acaba siguiendo los motivos, motivaciones y decisiones de todo el mundo menos las tuyas. Ujú, Pudiera llegar a alinearse, pero también el riesgo de que no esté alineado en algún momento y en algún momento despiertes y digas, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que me gusta, esto es lo que yo no quería, es altísimo. así es, así es. Porque sí, hay una alineación con el exterior y no con tu interior. 100%. Y eso en el mediano plazo no funciona, no funciona. Y que creo que es un gran riesgo en el entorno y en el medio en el que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Pareciera que cada vez privilegiamos más el entorno con el exterior, el adaptar, eh, no adaptarse, sino el fit in, el Sí, sí, que sí, pertenecer o pertenecer o el adaptarse o el estar acorde a un cierto entorno, a un cierto lugar, a unas ciertas expectativas que de nuevo no necesariamente son las tuyas, ¿no? ujú. Sí, eso es bien cierto, y cuando tú realmente estás definiendo es un estilo de vida, yo creo que ahí sí tienes que considerar todos esos aspectos que hacen ese estilo de vida. Hay veces nosotros primamos, las relaciones familiares, las relaciones con los amigos, las relaciones laborales, o sea, pero yo creo que cuando ya estás pensando en un estilo de vida, pues todos esos diferentes aspectos de tu vida tienen que conjugarse en uno. Eh, Sí, pues es que también de repente tendemos mucho a pensar o a planear las cosas en el sentido de que vemos las cosas excluyentes. O ajá, puedo tener un buen trabajo, o puedo tener una buena familia, o puedo ser un buen padre, o puedo ser un... Lo vemos como un no, cuando en realidad debería ser un y, ¿no? ¿Cómo lo integro? ¿Cómo lo alineo? ¿Cómo hago que esto funcione de una manera holística, ¿no? ¿Cómo veo esto como piezas de un Lego completo y no como cosas que son excluyentes, que es lo que muchas veces hacemos y muchas veces planeamos? Y también
las explicaciones que damos, que no deberíamos dar explicaciones, pero las explicaciones que damos muchas veces precisamente van encaminadas a eso, ¿no? Entonces se vuelven excluyentes porque yo lo he visto con muchos gerentes, con muchos directores, con muchos, en el ámbito profesional, pues se cree que tienes que demostrar más alineación con esa parte profesional y de carrera que con la parte personal, ¿no? Ujú. Es Entonces, así. Mira, ayer tuve una conversación con una persona que estaba viviendo estaban, creo que en las afueras en New Jersey, ¿no? Una pareja, cada una con su empleo y demás. Y resulta que por cuestiones familiares, pues el abuelo de uno, la mamá del otro, estaban mal y literal primaron la familia a la oportunidad laboral que tenían ambos en las afueras de Nueva York. Y se regresaron a lo que ellos consideran que es su casa, a estar con sus familias. Y en el caso de ella, estuvo con la muerte de su abuelo, y en el caso de él, acompañó a su mamá por un cáncer terrible que todavía lo está peleando. Pero, tuvieron bien claro que no era, o sea, la motivación y el motivador de ese momento era estar cerca de la familia y lo demás no importó. Ahora tú dices: "Guau, dejaron unas oportunidades laborales increíbles". No, porque para ellos primó la familia y se volvieron a contratar, o sea, los 2 en trabajos que hoy en día los reconforta muchísimo y demás, cerraron ese capítulo de sus vidas y hoy en día no se arrepienten de absolutamente nada, porque han estado cerca de lo que para ellos en ese momento es, como tú hablas mucho de las esferas, ¿no? Siempre tenemos unas esferas dando vueltas, pero hay una que es de cristal, ¿no? Y tiramos las esferas y las malabareamos. Hay una que es de cristal. Cuando tú identificas que esa esfera no se puede caer, actúas en consecuencia. sí, y yo creo que, o sea, y es buen ejemplo en este sentido también. Creo que muchas veces, oye, es que es una lástima, es que qué desperdicio, es que todo el potencial que se está perdiendo, ¿para quién? O sea, porque si esta conversación la tienes con mi pareja o la tienes con mis hijos, pues te van a decir que qué gran potencial también aprovechado, ¿no? Que Claro. estés aquí, que estás pasando estos momentos, etcétera. La empresa a lo mejor o el mundo profesional lo siente como una pérdida y un desperdicio, pues habría que ver de qué lado, ¿no? Ahora, el problema con esa visión del lado profesional es que también muchas veces aplica del otro lado. A lo que voy es justo esta actitud de una cosa o la otra, ¿no? Son Sí. excluyentes, son. Entonces, creo que también eso pasa mucho porque tendemos a querer ser muy absolutos en ese sentido. Dame el 100, no me des menos de eso, ¿no? Dame el 200% a veces inclusive, no me des menos de eso. Y se tiende a pensar que las personas solamente se mueven en un ámbito o en un aspecto de su vida como si fuera lo único que hacen y como si toda la presencia, toda la fuerza, toda la capacidad que tienen viene de ese mismo lado, y no es cierto. O sea, muchos Ujú. profesionistas, la fuerza, la presencia, su capacidad, su fortaleza y su resiliencia, pues viene por lo que dejan en su casa todos los días precisamente, ¿no? Claro, Entonces, claro. deberían de ser complementarios y tendemos a querer divorciarlos de esa manera porque pues o todo o nada. Yo hace poco tenía una conversación con un amigo y estábamos platicando haciendo memoria de algunos momentos de nuestras carreras y, oye, pues, ¿cuál fue la petición más ridícula que recibiste de un jefe alguna vez? ¿Cuál fue la vez que te quedaste y sacrificaste algo por esto, no? Y pues no salió uno, salieron un montón de casos y un montón de anécdotas que estuvimos platicando, ¿no? Desde no puedes cambiar la fecha de tu boda, que, what? O sea, Sí. ¿estés en serio? Sí, pues es que cambiaron la sesión de entrega de planeación, pues mucho gusto, ¿no? Ujú. Oye, ¿cómo que no vas a estar en la reunión de regional? Y no, pues es que es cumpleaños de mi hijo, ¿no? Pues ahí le mandas un pastel, no, no, o sea. Entonces, se tiende mucho a divorciar estos temas y tendemos a verlo mucho de esa forma. Y el problema es que cuando tú no estás consciente y tú no alineas, creo, tus motivaciones y no estás siendo coherente entre lo que realmente quieres y lo que te está presentando allá afuera, hay una gran posibilidad de que pierdas y te pierdas en lo que realmente es importante para ti. De nuevo, porque al no estar alineado y al no argumentar las cosas correctamente allá afuera,
pues el feedback y las opciones que vas a recibir son diferentes, Así es. ¿no? Y Oye, tengo miedo de perder el trabajo. Yo creo que a lo mejor te sale más barato perderlo en este momento y poder alinearte y encontrar algo que esté alineado con lo que tú quieres, que seguir pretendiendo que tu trabajo es más importante que tu familia y después más adelante lo que te vas a encontrar va a ser peor que haber perdido el trabajo y tener un tema económico en ese momento, ¿no? ujú, Entonces, creo sí, que estas cosas de desalinearse y de no tener esta coherencia y esta consistencia con uno mismo, eventualmente son de las que salen más caras y eventualmente llega el momento en el que te la cobran, o sea, en el que tienes que pagar por estas desalineaciones, ¿no? Te puede funcionar mucho tiempo, sí, pero eventualmente va a llegar el momento de cobro. Y la otra que creo que también es muy fuerte y también lo he vivido, lo he experimentado y lo veo también con clientes. Esta situación de no tener esta alineación y no permitirte tenerla te va vaciando de una manera terrible por dentro. Se va generando un hueco, literalmente cada vez te va robando un pedacito de tu interior, un pedacito de tu alma, etcétera, ¿no? Entonces, cuando eso se junta y cuando eso se acumula y lo confrontas, ay, puede ser bien, terrible. bien doloroso, ¿no? Ujú. Sí. Oye, mencionaste algo que para mí es bien crítico cuando tú realmente no estás actuando en consecuencia de o en alineación con tu interior, em, por lo general subes tantas barreras que dejas de recibir el feedback o la retroalimentación, no de las personas, que esto no se malinterprete, sino como del medio ambiente, ¿no? De donde te mueves. Dejas de recibir señales, dejas de percibir cosas que quizás están allá afuera, pero como tú tienes tu barrera arriba, porque pasaste de estar alineado internamente a justificar algo para encajar dentro de algo que tú consideras más grande, subes las barreras y deja de entrar. Entonces, cuando tú dejas de entrar, te pierdes de algo muy rico que es vivir, ¿no? De de todas esas nuevas experiencias, de esas nuevas oportunidades, de sentir una cantidad de cosas, porque en la medida que tú te empiezas a justificar, ¡pum!, se sube la barrera. Es inmediato, es inmediato. ¿Por qué? Porque tienes que cubrir muchos frentes, porque crees que te están atacando. No, y aparte se da una dinámica que es bien desgastante y bien complicada, ¿no? Porque justo lo que está sucediendo cada vez que tú no te alineas y cada vez que estás adoptando, conformando o satisfaciendo esas expectativas externas sin que haya una retroalimentación, sin que haya una posibilidad de ajuste, es como si cada vez te desalinearas más y cada vez Claro, abrieras es más así. frentes de batalla. Entonces, el problema con eso es que, y va en, o sea, sí funciona también cómo se crea una identidad, una autoimagen. El tema es que justo cada acción que estás tomando, que no está alineada contigo, que no está alineada con la autoimagen que tú tienes o con la identidad que tú tienes contigo mismo, te está cambiando, te está Ujú. modificando sin que tú lo decidas, sin que tú te das cuenta. Lo que acaba sucediendo es que llega un momento en el que ya no te reconoces. ¿Quién es esta persona que estoy presentando afuera todos los días? Y eso está cañón. O sea, porque Ujú. literalmente te ves en el espejo y ya no te ves a ti. Ya no te identificas. Literalmente tienes situaciones en el día a día, en el medio, en el entorno, en las que ya no te reconoces y en las que ya no te ves a ti, ¿no? Porque Sí. desapareciste hace un montón de tiempo de la escena y quién sabe qué dejaste aquí jugando, ¿no? Y regresar es bien complicado porque tendemos a olvidarnos del camino. O sea, Te pierdes literalmente ahora por dónde regreso y ahora quién soy, ¿no? también este fin de semana tuve la conversación con una persona que me dijo: "No, me estoy mudando de país y pues, o sea, necesito aguantar aquí y cuando esté allá sí voy a hacer una nueva vida". Le dije: "No, mira, la geolocalización no te va a ayudar. O sea, la nueva vida la empiezas hoy y a trabajar hoy, o sea, no depende del elemento externo". No, pero es que en este momento tengo 3 trabajos y ya después cuando me mude voy a tener solo uno. Y le dije: "Y vas a encontrar cómo llenar tu espacio, cómo estar siempre a 1000, cómo", le dije: "Pero no depende de la geolocalización". Esto es como guardar ropa para cuando adelgaces, ¿no? Y nunca seguir la dieta y nunca hacer el ejercicio. El problema es que ¿Sí?
después de 5 años la ropa sigue guardada y nunca te quedó. Y Sí, ese es el tema con la vida, o sea, estás esperando y posponiendo para cuando tengas una vida que nunca te va a quedar, a la que nunca vas a llegar porque pues, justo al final del día no estás tomando los pasos que te lleven para allá, no estás construyendo esto. Va a sonar complicado, creo, pero es que no estás construyendo la identidad de la persona que va a vivir lo que tú dices que quieres vivir. ujú, Entonces, es muy difícil decir, pues cuando yo tenga el tiempo y pueda ser un buen esposo, un buen padre, cuando yo tenga el tiempo y económicamente estemos bien, sí, pero si no estás construyendo esa identidad, nunca va a llegar, nunca claro. va a suceder. Y si te llega a suceder, no lo vas a poder sostener ni 3 días, Ujú, porque no eres la persona que está viviendo eso, porque no tienes el set de decisiones, habilidades, valores de la persona que debería de estar viviendo eso. Eso es lo que se me hace muy complicado cuando estás desalineado, porque literalmente lo que estamos haciendo a través de nuestras conductas, nuestras decisiones, es reforzar una personalidad o una identidad que no es la que conscientemente queremos tener. Y pues, voilà, o sea, justo por eso pasa esto que digo, que un día, ¿y este quién es? sí. Y otra cosa que le dije es: "Qué bonito, o sea, felicidades por este cambio profesional, pero ojo que quizás, del otro lado del charco no tienes ya no vas a tener familia", ¿no? Porque también, yo creo que en la medida que nos vamos creyendo esas historias, ¿no? Em, nos vamos transformando en otras personas que quizás no son de las que se enamoró nuestra pareja. No, y es que vamos inventando más historias y más justificaciones para justificar la historia o lo que estamos ahí presentando. Entonces, lo que te digo es una bola de nieve impresionante, de que llega un momento en que pues ya no sabes cuál es, y literal, otra vez, así se construye una identidad, exactamente así. El Así único es. tema es, o sea, la refuerzas, esta identidad que quiero la refuerzo con las decisiones, con las acciones que tomo todos los días. Todos los días. Entonces, pues, ¿qué tan alineado estás realmente Mm. con eso y qué tan alineado quieres estar con eso? Es una bola de nieve, o sea, es un tándem y se convierte en una maraña de cosas porque pues tienes que ir tomando una tras otra para continuar justificándolo, ¿no? Sí. Y a veces mucho de esto, o sea, creo que también lo complicado, muchas veces esto viene también por cuestiones que no son heredadas o que no son empujadas, déjame decirlo así. Yo creo que en nuestra sociedad, en esta época, quizás en todas, pero bueno, en esta época, dos cosas que se manejan de manera muy indiscriminada, muy fuerte y muy mal, creo yo, es el tema de la culpa y el tema de la responsabilidad. Entonces, Ujú. se moldean muchas relaciones, se moldean muchas situaciones alrededor de la culpa, mucha maternidad con culpa, mucha paternidad con culpa, o de la responsabilidad. Es que soy responsable, es que tengo que... Sí, está bien, o sea, yo no estoy abocando porque no sean responsables, sino estoy abocando por la irresponsabilidad. Lo que estoy diciendo es, hay una desalineación cuando tu motivación primaria es responsabilidad y es durísimo. O sea, a mí me Ujú. parece que tú te levantes todos los días a hacer las cosas que dices que quieres hacer o que muchas veces dices que tienes que hacer y ese tengo viene desde la culpa o desde la responsabilidad, híjole, es brutal. Y de nuevo, no es por no asumir la responsabilidad, es porque es muy diferente decir procuro para mi familia porque la amo, que porque pues, tengo la carga de la responsabilidad. Y esto Sí, también lo veo frecuentemente, o sea, padres y madres que sí son muy responsables, que sí están trabajando y están dejando la vida para darle todo a los hijos, pero que si tuvieran oportunidad, huirían o sí, formarían otro tipo de esquema o jugarían de otro lado, ¿no? Y entonces es donde se amarran para mí las dos cosas que juegan muy tóxicamente en este sentido, la responsabilidad con la culpa. así Porque si es. falto a la responsabilidad, siento culpa, y para no sentir la culpa, entonces me vacío en la responsabilidad. Y en este círculo vicioso lo que se pierde es el amor y lo que se pierde es, pues, cuál es mi razón real, mi origen real de hacer las cosas, ¿no? Y eso me parece súper duro y súper complicado y súper difícil de salir de ahí también. O sea, porque No, además son programaciones que traemos de toda la vida. no, no, de todas las generaciones, desde Adán y Eva, por ejemplo, las mujeres vivimos con una culpa constante porque de hecho, pues, por culpa de la manzana. O sea, es así, desde ahí surgió la culpa de las mujeres. Entonces,
ponle un hijo a una mujer y siente la culpa más grande, o porque sonrió, porque no sonrió, porque lloró, porque no lloró, porque se engordó, no se engordó, porque tiene el peso que eso no lo tiene. O sea, siempre va a haber una culpa, porque trabajaste, porque no trabajaste. Siempre hay una culpa y viene desde Adán y Eva. Sí, sí, Ujú. y yo, o sea, si me dices, oye, bueno, ¿y qué se hace con todo esto, no? Porque una gran Claro, parte de eso es cómo manejamos todo esto. Yo creo que lo primero es eso, o sea, tomar conciencia desde dónde estás operando. No, no es fácil, o sea, y ojo, yo no estoy ni juzgando, ni recriminando, ni mucho menos, no me atrevería, porque no es nada fácil estar en esa situación, no es nada fácil lidiar con estas programaciones, pero creo que lo primero es eso, tomar conciencia de, oye, desde dónde estoy operando realmente y qué historia me estoy contando, y ser honesto contigo mismo, como se hace al principio. No sí. tienes que salirle al mundo a decir, oye, esto lo estoy haciendo desde la culpa, no, tranquilo, te lo puedes quedar, tú lo puedes, pero lo importante es que tú tengas esa conciencia contigo mismo, y tampoco quiere decir que no los quieras, pero es bien importante identificar desde dónde realmente estás operando y desde dónde realmente estás tomando las decisiones, porque también hay una buena posibilidad de que no estés tomando las mejores decisiones ni para ti, ni para el entorno, ni para ellos, ni para nadie, porque el accionar primario es culpa o responsabilidad Ujú. versus amor. Son dos cosas bien diferentes e inclusive creo que el contexto y el sentido de sacrificio se transforma muchísimo cuando viene bajo el filtro de la culpa o de la responsabilidad, ¿no? Sí. Y mira, yo no entendía esto hasta que no tuve una hija, ¿no? Y ahí dices: "No, pues sí, uno por los hijos hace cualquier cosa". Y sí, y muchas veces es lo que te motiva, porque hay veces no te quieres levantar de la cama, es la responsabilidad de una criatura que, pues, no se puede valer por sí misma. Em, y y creo que lo importante de acá es, y ojo, yo no lo tengo descifrado todavía, pero es decir, esa responsabilidad parte del amor absurdo que le tengo. Absurdo es el amor que le tengo. Y por eso, pueden haber sacrificios, pueden haber excesos de responsabilidades, puedo manejar mi culpa, puedo manejar cualquier cosa, pero siempre diciendo es que es un amor que trasciende cualquier cosa que te hayas imaginado. Ahora, pesa, pesa, pesa No, no es un nada montón. fácil. No, no es nada fácil y las horas de sueño quizás son muy poquitas y el peso sobre tus hombros es enorme, pero creo que al final del día, cuando realmente sabes que el motivador principal es ese amor que le tienes a ese ser humano, y yo creo que también pasa con las parejas, ¿no? Cuando con Totalmente. las parejas, porque tiene que haber un buen entendimiento, y las expectativas bien claras, pero también cuando hay un amor, eh, de entrega ante la otra persona, pues también haces cosas por amor y puede sonar muy romántico, pero ahí yo creo que pesa menos, muchísimo menos. No, es que es totalmente, yo creo que es totalmente real esa parte, o sea, si no existe ese, como dices, y de nuevo, muchas de esas relaciones también vienen desde la culpa, desde la responsabilidad de, pues es que tengo que tener una pareja, o tengo que, tienes que o quieres, son dos cosas bien diferentes y desde dónde lo estás experimentando y desde dónde lo estás viviendo. Y no es que Ujú. todo sea sacrificio, porque tampoco, Ah, pero sí se vive de una manera diferente porque justo se sublima de una manera distinta, se sublima de una claro. manera diferente. Entonces, mucho es eso, alrededor de la historia que nos contamos y demás, ¿no? Platicaba con unos amigos también y hablábamos del tema de pareja, hijos, etcétera, lo complicado que es hoy en día una relación de largo plazo, el poco compromiso que pareciera existir hacia un compromiso llamado pareja. Y alguien en la reunión argumentaba con, pues, ¿por qué te quedarías y por qué decidirías querer a alguien todo el resto de tu vida? Eso ya no funciona. Y yo le decía, bueno, pues te voy a decir una cosa que va a sonar muy fuerte, pero me voy a atrever a decirlo. Para los papás, querer a los hijos es una Mm, decisión. Es sí, literalmente un acto de voluntad. Es el amor ejercido porque decides querer al hijo para el resto de tu vida y lo quieres. Para la mujer creo que es diferente porque lo conciben, lo traen pero desde la también, concepción, hay un lazo, hay un cariño, pero para el papá no. Y para el yo papá diría esto que se para el vive desde el día favorito. uno, desde la responsabilidad, felicidad. Eres responsable del niño, de la mamá, de su salud, de su bienestar, de que llegue bien aquí, de cubrir 50,000 cosas. Y está bien, es parte del proceso.
pero se vive desde una perspectiva bien diferente. Entonces, lo vives de la responsabilidad y el amor, lo vives desde el amor y la responsabilidad, lo vives desde el tengo que, cómo lo vives. Entonces, el relacionamiento es muy distinto. Y creo que eso para mí, más allá que hablar a favor de los papás, a lo que voy es, ¿por qué si podrías querer a un hijo y decidir tomar la decisión de quererlo y no Pese a todo. tomarías la decisión de querer a la mamá o la pareja toda la vida? Es una decisión. Y Sí, creo que el amor como tal es eso, ¿no? Es un acto de voluntad, es una decisión que se toma y hasta dónde quieres llevarlo. Y de la misma manera debería de alinearse, empezando por el amor con nosotros mismos. La decisión y la alineación de decir, me voy a querer, me voy a procurar para toda mi vida y voy a ser consistente y coherente con eso, ¿no? qué bonita nota en la que estamos cerrando Sí, este sin duda, episodio. Muy bonita, me gusta. sin duda. Pues, se nos terminó el tiempo, como siempre, un placerzazo, ya con unos Encantado. kilómetros de distancia, pero aquí estamos. Totalmente de acuerdo. Excelente semana para nuestros escuchas. Un abrazo.